Bienvenidos, amados hermanos, a la lección número 10 de nuestro curso La Doctrina Bíblica del Matrimonio, específicamente la sección Pasajes Clave y ahora Primera de Corintios capítulo 7, los versículos 1 al 40, anhelando con gozo, con reverencia que esta lección pueda ser, al igual que las anteriores, una lección bíblica, una lección interesante para todos, pertinente, relevante, para que prestemos toda la atención debida y también, como dijo el hermano, apliquemos estos principios a nuestras vidas y enseñemos a otros que también sean idóneos para seguir dando esa enseñanza en cadena para que el mundo se entere de la voluntad de Dios y ya no puedan utilizar como excusa que no sabían, que no conocían, aunque esa excusa no les vale de nada. La ley de Dios está decretada, la Biblia es pública, es mundial, el acceso a la información hoy día es increíble, así que difícilmente, muy difícilmente alguien puede decir en el juicio final, nunca estuve o nunca pude estar de ninguna manera en contacto con la voluntad de Dios para mi matrimonio, para mi vida en pareja. No, no lo podrán decir. Podrán decir, lo ignoré, nunca le presté atención, nunca le di importancia, pero todas estas enseñanzas, todo lo que hemos explicado, todo lo que aún resta por explicar, siempre ha estado allí, sino que como decimos, no leemos realmente cómo debe definirse esa acción para poder absorber, para poder aprender, para no ser engañados por otros, incluso personas de nuestra confianza que nos hayan explicado de manera errónea, porque lo han hecho sin llevar un ejercicio honesto, un ejercicio metódico, completo de todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios o la voluntad de Dios revelada en la Escritura respecto al matrimonio, al divorcio y a las nuevas nupcias. Llegamos a uno de los pasajes más importantes de este estudio, de este curso, como es el pasaje de Primera de Corintios 7, donde, como ven, hemos tomado entonces el contexto completo del pasaje para poder dar una explicación bastante detallada. El séptimo capítulo de Primera de Corintios comienza con las palabras en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Desde este punto y por el resto del libro, Pablo va a responder a varias preguntas de los hermanos que los hermanos de Corinto tenían sobre una variedad de temas. Va a utilizar la misma expresión en el 7:25, en el 8:1, en el 12:1, en el 16:1 y en el 16:12. El capítulo trata que tenemos enfrente con el tema del matrimonio y todos los asuntos relacionados, por lo menos los que Pablo quiere enfocar en esta ocasión. Recuerde, siempre en el contexto de las preguntas. Y es muy importante que mantengamos eso en mente durante el estudio del capítulo. Pablo está respondiendo preguntas específicas de los corintios. Ahora, ¿tenemos las preguntas de ellos? No las tenemos. Por eso, a veces vamos a tener que deducir, vamos a tener que tratar de ponernos en el lugar de ellos y basándonos en las palabras de Pablo, tratar de reconstruir sus preguntas. Así que es importante que tengamos eso claro. Este capítulo y todas las secciones mencionadas se van a encargar de responder preguntas. Queremos examinar los varios puntos que Pablo hace, especialmente en lo que estos asuntos se refieren a cuestiones controversiales que estén actualmente en discusión y debate para poder analizarlas, poder aclararlas y nosotros poder ser luz para las personas que puedan estar confundidas. Así que, amados, con esto en mente, tenemos problemas de conexión allí con varios hermanos. Eh, con esto en mente, entonces vamos a entrar en materia, tocando la primera sección de este capítulo que trata acerca de las relaciones sexuales en el matrimonio, que van desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Así que voy a pedir, por favor, que un voluntario, si no hay problemas con el micrófono, un voluntario nos lea Primera de Corintios, capítulo 7, los versículos 1 al 7. Primera de Corintios 7, 1 al 7. ¿Hay alguien disponible para esta lectura?
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Gracias, hermano. Bien, no está claro, el apóstol Pablo inicia, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? Y no está claro de quién es esta declaración. Si la está haciendo el apóstol Pablo basado en lo que él considera, como podemos ver luego en los versículos 8, 26, 32 al 35 y el 40, lo que él considera que es conveniente en esa época, en esas circunstancias y en la situación que tenían las personas a las que él escribía, la situación que tenía él personalmente. No está claro si lo dice por eso o la expresión en realidad no es de él, sino de aquellos que están haciendo, recuerde que le dije que lo mantuviera en mente, la pregunta. Es decir, puede que le hayan dicho al apóstol, nosotros tenemos acá una discusión, tenemos una controversia y varios de nosotros consideramos que el matrimonio tiene ciertos beneficios, sí, pero que es un estorbo o que es una distracción para poder dedicarse a las cosas espirituales. Hace que uno esté deseando físicamente pues aquella persona y que esto lo lleve entonces a estar a cada momento satisfaciendo la carne. Nosotros tenemos la duda de si eso es correcto porque consideramos que debería el hombre abstenerse de estar teniendo relaciones con su esposa para poder dedicarse a las cosas mejores o las cosas más santas. Entonces Pablo podría estar diciendo en cuanto a las cosas de que me escribiste, o sea, respecto a que sería bueno que el hombre no tocara a mujer, les voy a decir esto o aquello. Según este punto de vista de que está preguntando estas personas de Corinto, este grupo en Corinto, Pablo estaría diciendo que si bien es bueno en el sentido de ser conveniente y ventajoso no casarse, la gente por lo general debe seguir adelante con sus planes y entrar a la institución del matrimonio. Versículo 2. Por otro lado, la declaración con la que abre este capítulo puede representar como dije, el pensamiento del interrogador y no su propio pensamiento, que es bueno en el sentido de ser moralmente superior el hombre que teniendo mujer no la toca para dedicarse simplemente a las cosas espirituales. Pero, ¿qué pasa aquí? Esta interpretación tiene cierto apoyo, tiene cierta lógica respecto a, digo, la interpretación de que la frase, bueno le sería al hombre no tocar mujer, no le pertenece a Pablo, sino que es parte de la pregunta o de las preguntas que vinieron de Corinto. Puede ser, y se argumenta a partir del hecho de que, como ven en pantalla, las tendencias hacia el ascetismo, esa corriente filosófica que decía que debías castigar tu cuerpo, debías abstenerte de satisfacer cualquier deseo, incluso los deseos lícitos, para tener tu mente 100% solo en las cosas espirituales. Ya el ascetismo, la tendencia al ascetismo, incluido el celibato, que es el no tener mujer, no casarse, o en este caso, no tenerla, pero no consumar
el acto sexual con ella. Eso sucedió desde temprano en la historia de la iglesia, muy, muy temprano, tanto que el apóstol Pablo luego va a advertir de eso, como veremos más adelante. ¿Cuál es otro motivo para argumentar que se refería a esta situación? Porque Pablo utiliza el término tocar, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Normalmente ese término significa tener relaciones sexuales, como podemos corroborarlo en Génesis 26 y en Proverbios 6:29. Además, otro motivo para argumentar a favor de esta comprensión, de esta frase del pasaje, es que Pablo no habla de tomar una mujer o marido, lo cual sería lo esperado, sería la palabra que esperaríamos, qué significa casarse en cualquier otro contexto, sino que habla de tocar, por lo tanto, ha de hacer una referencia a tocar al propio cónyuge y no a tener mujer, no habiéndola tenido nunca. Esto es interesante, como les dije, porque si esto es parte de la pregunta de los corintios, tiene un sentido y un tono totalmente distinto al que le hemos dado siempre. Si lo está diciendo el apóstol Pablo, entonces coincidiría con los versículos que mencionábamos, el 8, el 26, los versículos 32 al 35 y el 40, donde él habla en otra situación de que opina que sería bueno que el hombre no se casara. En esos textos sí es claro que lo dice de esa manera. Pero en este caso, Pablo estaría negando la superioridad moral del celibato y diciendo que debido a la tentación común de participar en fornicaciones, recuerde que lo mencionó, lo va a mencionar también en Primera de Corintios 6, 13 al 18, cada persona casada debía tener sus relaciones con regularidad y normalidad con su cónyuge, así como lo dice en el versículo 2. Mire que tomando en cuenta en la lectura, vuelva ahora a colocar sus ojos sobre el texto, viéndolo ahora con esta interpretación de que podía ser una frase de la pregunta de los corintios, indicando que era más santo que incluso las personas casadas no tocaran a su mujer y que Pablo lo está mencionando así, ahora el pasaje nos suena diferente, ¿no? Porque dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora sí habla de un tener que hace referencia a relaciones sexuales. Y luego habla el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Entonces note que ahora tiene sentido, porque si él estaba hablando de no casarse en el primer versículo, que él, bueno le sería al hombre no casarse, no tiene sentido que luego diga, oye, los casados cumplan con su, o que cada mujer tenga su marido, cada hombre tenga su mujer, cada mujer tenga su marido y no se nieguen el placer sexual o la relación sexual. No tiene mucho sentido. Sí tiene sentido si él está diciendo, si ustedes creen que es más santo el hombre que no toca a su mujer, yo les voy a decir algo. Si lo pudieran hacer sin pecar, excelente, ¿verdad? Por un lado, pero él va a decir, eso no es posible, eso no es posible. Aquel que se ha casado lo ha hecho también porque tiene aquellas necesidades. ¿Y qué va a pasar cuando este hombre, supuestamente por dedicarse a los santos, no toque a su mujer? Van a venir las tentaciones. Y le está escribiendo a personas que precisamente viven en una ciudad que en ese tiempo era el símbolo de la fornicación mundial, Corinto. Entonces les dice, creo que este punto de vista lo que va a traer sobre la pareja es desunión y al final infidelidad, porque están ustedes rodeados de un mundo de pecado, de tentación, y van a venir fornicaciones. Así que cada uno cumpla con su esposa, cumpla con su esposo su deber conyugal. Entonces, cualquiera que sea la interpretación correcta de las declaraciones de apertura que el apóstol Pablo hace aquí, si es que él estaba enfocándolo como lo hemos visto siempre, que él decía, es bueno no tocar mujer, en el sentido de, es bueno que el hombre no se casara, se quedara solo, aunque esto pues es poco contradictorio, ¿no? Con lo que ya
había dicho el Señor allá en Génesis cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora Pablo, por inspiración, decir, en realidad sí es bueno que esté solo. Otra vez, parece no tener sentido, pero suena más acorde con el contexto que la frase es bueno no tocar mujer, no sea de Pablo, sino de los que le preguntan. Pero sea como no lo hemos entendido siempre o se ha explicado siempre, o sea como lo estamos viendo dándole una lectura más detenida al texto, hay lecciones inequívocas que debemos aprender en esta primera sección. Primero, el matrimonio claramente no está prohibido, como lo declararía el mismo apóstol acerca de una futura herejía, cuando habló allá en Timoteo, que vendrían tiempos cuando se prohibiría casarse. Entonces, lo primero es, Dios en ningún momento ha prohibido el matrimonio. Al contrario, por inspiración, Pablo está diciendo que cada uno de los que esté casado debe cumplir, porque es la voluntad de Dios que así sea. Esto está ordenado por Dios desde allá, desde Génesis 2:18. En segundo lugar, que no es moralmente superior que alguien viva una vida célibe, como lo mostrará una comparación de los versículos 8 y 9 y una comparación de los versículos 26 y 28. No es más santo la persona que se abstiene, no es más santo el soltero, no es más santa la viuda, porque ya en este caso, el de la viuda en particular, pues no está teniendo relaciones en ese momento. En tercer lugar, las palabras su propia mujer y su propio marido, que utilizan el versículo 2, claramente están en contra de la práctica de la poligamia, negando así cualquier validez a la afirmación de que el versículo 20 permite que una persona se quede en el estado en el que el evangelio lo encuentra. Entonces, si lo encuentra en poligamia, bueno, que siga en poligamia. No, porque en este pasaje está hablando y un apóstol y está estableciendo por inspiración que lo único que aprueba Dios es que cada una tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. En cuarto lugar, Pablo incluso declara que es una obligación dada por Dios al cónyuge que cumpla en sus relaciones maritales, como pudimos verlo allí en el versículo 3. Este versículo es interesante, muy interesante, porque contiene el término deber. Vamos a leerlo nuevamente para que lo tengamos en mente a la hora de hacer el análisis. Dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Bien, note lo siguiente. Aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra deber y esta es una palabra que proviene de un término griego que implica deuda. Cada cónyuge debe pagar su obligación o cumplir su deber con el otro. No es un favor, no se hace por lástima, no se hace por compasión, no se hace por resignación, no. Es una deuda que el esposo tiene con la esposa y es una deuda que la esposa tiene con el esposo. La razón de esto se afirma en el versículo 4, que ninguno de los dos tiene potestad o tiene poder o tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que uno tiene plenos derechos sobre el cuerpo del otro. Y es un deber y es una deuda mutua. No es que la mujer solo le debe eso al hombre, sino el hombre también a la mujer. No hay bienes separados en este sentido. Así que podemos también ver en este pasaje o en esta expresión que el marido es el que tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer, que aquella teoría hoy día de que la mujer tiene derecho a abortar porque ella tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, no, en realidad no, si es casada, ella ya no tiene ese derecho, ella se lo cedió a su esposo en el momento que firmó el pacto matrimonial y el esposo ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino que lo cedió en el momento que se casó con esta mujer. Pero bueno, el tema del aborto es también otro tema de otro ámbito porque ella no está diciendo tampoco exactamente sobre su cuerpo, está diciendo sobre el cuerpo que está dentro de su cuerpo, que es muy diferente. Pero bueno, eso es tema de otra lección. En el versículo 5, Pablo establece el mandamiento del versículo 3, pero negativamente. Dice que negar las relaciones conyugales
es defraudar. Y hermanos, el término defraudar en la Biblia significa robar. Esta es la misma palabra defraudáis que se usa en el capítulo 6, versículo 8, cuando habla de los problemas legales que había entre los hermanos en Corinto, por los cuales algunos llevaban a otros a los tribunales de justicia. Los socios matrimoniales no deben robar, no deben retener. ¿Y por qué hago énfasis en estas palabras? Porque la primera se utiliza en Marcos 10:19 para hablar de los 10 mandamientos, donde dice, no robarás. Bueno, ahí se utiliza la misma palabra griega que en el 6:8, defraudar, o en el versículo 5, negarse. También hablé del término retener, porque este es la misma palabra que Marcos 10:19, la misma que 6:8 y la misma que el 7:5. Es robar lo ajeno, o retener lo ajeno, como dice Santiago 5:4 en la versión La Biblia de las Américas. ¿Qué hacían los ricos? Dice que en lugar de pagarle el salario a los jornaleros, le retenían. Y le dice él, al retener, ustedes le están robando, porque ellos trabajaron, se ganaron eso, y al usted retenerlo, le están robando. Bueno, en esa misma categoría del rico que le roba a su jornalero, en la misma categoría de aquel que roba en general, en la misma categoría de aquel que defraudaba a su hermano en algún tipo de fraude, en algún tipo de transacción donde le jugaba vivo, como decimos acá en Panamá, o trataba de ser más sagaz o más astuto que el otro para abusarlo. Con esa misma palabra griega, el apóstol Pablo le dice a los esposos, no se roben el uno al otro, no retengan lo que es del otro. Interesante, ¿no? Bien, en el versículo 5, entonces decía, pues Pablo presenta la misma información anterior, pero negativamente. Solo hay una forma en la que puede ocurrir un cese voluntario de las relaciones. Dice él, uno, debe ser por mutuo consentimiento. Dos, debe ser por un periodo solamente, algo temporal. Tres, debe tener un propósito. Y en este caso menciona un propósito espiritual como es la oración, ¿no? Que puede referirse específicamente a la oración o puede referirse a la adoración o algún otro servicio espiritual. Ahora, se dirá, pero hermano, ¿y qué pasa cuando pues la esposa tiene fiebre o la esposa ha trabajado muy duro en el día y su cuerpo pues no está en condiciones o el hombre mismo puede llegar a casa en esta situación o puede enfermar? Quiere decir, hermano, que aunque uno tenga el virus este, ¿no? Maligno, y la pareja quiere, entonces estamos obligados a estar con él o con ella. No, 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 no. Pablo no menciona específicamente la enfermedad o el agotamiento. ¿Por qué? Pues no entraba dentro recuerde que él está respondiendo preguntas y no entraba dentro del propósito de su respuesta. Pero obviamente que el mutuo consentimiento implica que en alguna ocasión puede suceder porque ambos pueden estar cansados o uno puede haber visto cómo el otro se ha esforzado o cómo el otro no está con su fuerza, con su salud a tope y consentir y decir, ok, te entiendo, claro que en esta situación tampoco eres mi esclava o mi esclavo, no te voy a forzar. Entonces, al adherirse o al ser fieles a las instrucciones de Pablo, estos esposo y esposa no dejaban ninguna oportunidad a Satanás. Pablo advirtió sobre darle lugar al diablo allá en Efesios 4:27. Lo mismo hizo Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Porque si le daban esa oportunidad a él, si pasaban demasiado tiempo apartados el uno del otro en ese sentido, pues iba a llevarlos a la tentación. ¿Cuál tentación? La que ya mencionó en el versículo 2, los iba a llevar a la fornicación. ¿Por qué? A causa de la incontinencia natural de el hombre, en el sentido de que, claro, todos debemos abstenernos hasta que lleguemos al matrimonio, pero aquí es que le está hablando ya a personas que se han casado, que ya han tenido su noche de bodas, ya han tenido varios intercambios sexuales como esposo y esposa, y de pronto uno de ellos dice, oye, vamos a dejar esto un tiempo porque esto me está distrayendo de las cosas espirituales. O que le dijera a la mujer también lo mismo, entonces le está diciendo no, porque ahí lo que va a suceder es que va a haber falta de autocontrol, va a haber incontinencia y van a caer en pecado.
En el versículo 6, Pablo aclara que lo que acaba de decir sobre la abstención de relaciones, comenzando con la palabra a no ser por mutuo consentimiento, que es la que menciona en el versículo 5, se da esto como una concesión o permiso en lugar de ser un mandamiento. Esto de separarse por un corto tiempo para dedicarse a la oración. Note que Pablo se apresura a aclarar que eso no es un mandamiento. Así que cuidado, dice, cuidado, cuidado. Venga a decir a alguien, Pablo dijo que cada cierto tiempo nos tenemos que apartar el uno del otro para dedicarnos a los servicios espirituales. Hermanos, si eso fuera así, si Pablo lo hubiera dicho de esa manera, imagínense. Si ya siendo muy claro el apóstol de que el que le retiene o le niega al otro le está robando, imagínense que dijera allí que esto es un mandamiento. Al final, con esa excusa, cada vez que a uno no le parece cumplirle al otro, pues le diría, mira, debemos acordar estar un tiempo sin tocarnos porque Pablo lo dijo que debemos hacerlo. Entonces, para evitar que las personas dijeran, él dijo que debemos hacerlo, él aclara y dice, digo que podrían hacerlo, tendrían permiso para hacerlo, pero no es lo más recomendable. Ahora, él va a declarar en el versículo 7 su propia preferencia y va a hablar acerca de la necesidad del momento. Dice en el 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Bien, dice él que de pronto por la necesidad que tenían ellos en ese momento, la persecución que había, el hecho de que muchos de ellos no tenían la estabilidad, decía él, bueno, a veces sería bueno que las personas estuvieran en la misma condición mía, debido a la situación que hay. Lo que quiere decir que si no hubiera esa misma condición o circunstancia en la vida de una pareja o de personas que están interesados en casarse, no puede uno usar la excusa de decir, Pablo dijo que era mejor quedarse como él. No, quedarse como él si estaba en las circunstancias que ellos estaban viviendo en ese momento. Y para evitar pues, las distracciones, como dice el versículo 32, que esto conlleva. Él diría, ministerialmente, por supuesto, una persona que está sola va a estudiar más, una persona que está sola va a hacer más visitas, una persona que está sola va a concentrarse más en dedicarse al servicio del Señor. Eso es muy cierto, ¿no? Pero, dice él, en realidad, sería mi preferencia que estuviesen como yo. Y es interesante que el apóstol Pablo diga esta frase. Cuando se ha hablado de esta frase, aquí viene otra cosa interesante, se ha dicho que Pablo estaba diciendo que él tenía el don de la continencia y que por eso pues él no se casó nunca, nunca le llamó la atención el matrimonio, nunca sintió la necesidad de estar casado. Ahora, hay expresiones aquí que podrían implicar, y van a ver más adelante por qué, que Pablo pudo haber sido viudo. El apóstol Pablo pudo haber sido viudo, y les voy a decir ahorita mismo por qué, o voy a darles una de las razones del por qué cuando él dice quisiera que fueran como yo. Note lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 10, cuando el apóstol está haciendo su defensa, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Qué es lo interesante? ¿Cuál es la frase interesante aquí? Cuando dice al final, yo di mi voto. Porque si ese voto significa que él era miembro del Sanedrín, entonces Pablo debió haber estado casado. Porque todos los miembros del Sanedrín tenían que ser hombres casados. Y aquí habla de que él dio el voto para la ejecución de estos culpables, como ellos lo veían, de haber violado la ley de Moisés, refiriéndose a la iglesia, ¿no? A los cristianos, cuando él era simplemente Saulo de Tarso. Dice que él votó a favor de la muerte de esos cristianos. Si ese voto es el voto del concilio, donde se reunía el Sanedrín, y si los del Sanedrín todos tenían que estar casados, y si el apóstol Pablo nos consta que no está casado en el momento que empieza a ejercer el ministerio,
por lo menos ahí, no sabemos qué tanto tiempo antes, no estaba casado. De él mismo reconoce en 1 Corintios 9 que él estaba solo. Entonces, ¿qué suma todo esto? Si él votaba en el Sanedrín y todos ellos tenían que estar casados y él no está casado, entonces la única manera de que él haya pertenecido al Sanedrín es que si hubiera sido obviamente un hombre casado, luego enviuda y continúa participando del Sanedrín, pues porque ha perdido su mujer por muerte, no ha sido porque él está en fornicación o no ha sido porque él le ha fallado, tampoco él es un soltero, o soltero la categoría de aquel que nunca se ha casado. ¿No? Pudo ser miembro del Sanedrín, enviudar y no querer saber nunca más acerca del matrimonio. Es solamente un comentario, ¿no? Interesante. Más adelante voy a decir por qué nuevamente me parece que se refiere a eso. En cualquier caso, Pablo no sentía la necesidad en ese momento de estar casado, aunque defendió que tenía el derecho, como digo allá en capítulo 9, versículo 5. Mientras que sabemos que otros no tenían ni siquiera ese deseo, como dice Mateo, capítulo 19, versículo 12. Allá sí nos habla directamente acerca de los eunucos, me fue el término en el momento, los eunucos, que esos ni siquiera tenían el deseo o la necesidad de casarse. Pero avanzamos entonces a cuando ahora va a hablar acerca de los solteros y las viudas. Viene el versículo 8. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo ahora aborda un tema que atañe a dos categorías específicas de personas. Una son las viudas, pero hay una duda en cuanto a quién está representado por la palabra los solteros o solteros. La palabra en griego es plural masculino, que por lo general ha sido entendido como una referencia a las personas solteras de ambos sexos. Los que nunca se han casado, los que se han divorciado bíblicamente y los viudos. Sin embargo, se puede argumentar que la palabra griega ágamos en este versículo significa específicamente hombres viudos. En este versículo. Las razones que se han aducido son las siguientes. Dado que la palabra griega para viudo es muy raro que se utilice en ningún documento griego de la época y no aparece nunca en el Nuevo Testamento, la palabra soltero puede haber sido usada con ese significado. Dos, si hágamos en el versículo 8 significa todos los solteros, no parece haber motivo para destacar a las viudas en especial. Tres, dado que la palabra hágamos aparece de nuevo en el versículo 11 en referencia a alguien que ya ha estado casado, porque dice, y si se separa, quédese sin casar. Ahí, sin casar, el término original es hágamos, que aquí en el 8 se está usando como sin casarse o soltero. Entonces, repito, dado que la palabra aparece de nuevo en el versículo 11 en referencia a alguien que ya ha estado casado, y dado que en el versículo 34 la mujer soltera parece distinguirse de la doncella, esa soltera es como una soltera que estuvo casada, pero enviudó, o estuvo casada, pero repudió, porque la doncella es un término que específicamente se refiere a las vírgenes. Entonces Pablo puede estar usando la palabra para significar a alguien que ya no está casada, pero lo estuvo. Cuarto, dado que Pablo más tarde trata específicamente con los que nunca se casaron, esto lo hace en los versículos 25 hasta el 38. Los versículos 8 y 9 pueden estar restringidos a aquellos cuyos cónyuges han muerto, por lo tanto, son viudas y viudos. En este caso, Pablo se está declarando viudo por las palabras del versículo 8. Quisiera que fueran como yo. Una objeción a aceptar este punto de vista sobre la base del contexto es que, ya que las viudas son mencionadas en el versículo 8 y de nuevo se mencionan más adelante en el versículo 39, no hay ninguna razón lógica por la cual los que nunca se han casado no deban mencionarse también en ambas secciones de este capítulo, es decir, en el 8 y 9 y en los versículos 25 al 38. Además, Pablo podía distinguir a las viudas del resto de los solteros como lo hizo también el ángel cuando allá en la tumba, ahí se me había pasado compartir las diapositivas de lo que estaba explicando. Decía que
Pablo pudo hablar de los solteros y las viudas refiriéndose a la misma categoría de personas, como el ángel allá en Marcos 16:7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. Note que él dice a sus discípulos y a Pedro. Si solteros y viudas se refiere a diferentes categorías, o se refieren a la misma categoría, entra dentro de esta posibilidad, la segunda, entra dentro de la posibilidad de lo que pasa aquí en Marcos. ¿Pedro era discípulo de Jesús? Sí. Entonces, ¿por qué los ángeles dicen, díganle a sus discípulos y a Pedro? Si Pedro acaso no era también de ellos, bueno, lo hace por un motivo particular. Quiere resaltarle a Pedro que Jesús está preguntando y está interesado específicamente por verlo a él. Entonces, aquí Pablo podría estar asegurándoles que están incluidos en lo que él iba a decir. Otros toman la referencia a solteros del versículo 8 para referirse solo a solteros, ya que las vírgenes se mencionan más adelante y debido a que la palabra en griego está en masculino. Sin embargo, una vez más, el argumento sobre el contexto es poco convincente y además, pues siempre se usa el género masculino cuando se incluye a ambos sexos. Nosotros decimos, los niños piden la paz en el mundo, ¿no? Por decir los niños, no estamos excluyendo a las niñas, más bien en el género masculino las incluimos también. Cuando decimos también, ¿no? Los hijos, esa es otra expresión similar, ¿no? Él llevó a sus hijos, por decirlo en masculino, no estamos incluyendo a sus hijas, están incluidas dentro del primer término. Las declaraciones de Pablo a todas estas personas solteras es que, como ya hemos visto en el versículo 7, es bueno si pueden permanecer célibes como él. Sin embargo, continúa diciendo que si no tienen don de continencia, dice la versión Reina Valera del 60, o si carecen de dominio propio, dice la versión La Biblia de las Américas, deberían casarse. De hecho, con esa expresión, cásense, él les estaba ordenando hacerlo si estaban bajo esa circunstancia. La palabra para cásense es un verbo imperativo en tercera persona. Los verbos imperativos implican mandamiento, implican una orden. La razón dada es que es mejor casarse que estarse quemando, o como dice la versión Dios habla hoy, consumirse de pasión o ser consumido con el fuego del deseo sexual. Esto se debe a que esa pasión ardiente puede conducir a lo mismo que veníamos mencionando del versículo 2, a las fornicaciones. Como vemos en Mateo 5:28, pueden quedarse viendo a aquella mujer con un deseo ilícito, y Primera de Timoteo 5:11 al 15, que habla de lo mismo, cuando la pasión empieza a dominar el cuerpo del hombre. Aquí, amados, entonces vemos que el apóstol Pablo le está diciendo pues a los solteros que deberían quedarse como él en la circunstancia que están. Podría estarse refiriendo a que él es viudo, porque al mencionar el término en masculino, podría entonces decir que él es viudo, que él llegó a estar en esa condición y que él prefirió quedarse así y que le está pidiendo o no le está pidiendo, le está diciendo a ellos que tampoco es terrible, tampoco es, no deben descartar la posibilidad de quedarse como él, siempre que no tengan problema de que la pasión o el deseo sea tan fuerte que no lo pudieran controlar. Ahora vienen entonces los versículos 10 y 11, los cuales vamos a concluir esta noche nuestra lección para la segunda sección, tratarla en la segunda sección del capítulo, tratarla en la segunda sesión de nuestra conexión. Dicen los versículos 10 y 11, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, quédese ágamos, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Una comparación de los versículos 10, 12 y 25 ha dado lugar, incluso entre los hermanos, a defender puntos de vista contradictorios. Algunos han pensado que la diferencia entre la frase no yo, sino el Señor del versículo 10 y yo digo, no el Señor del versículo 12, es una distinción entre una declaración inspirada y una opinión personal. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas
incluso los que no son hermanos, han entendido que Pablo quiere decir en la primera instancia que estaba representando lo que Jesús, el Señor, cuando dice el Señor se refiere a Jesús, lo que él había enseñado personalmente en la tierra. Por ejemplo, el pasaje clave que ya hemos tratado, el de Mateo 19, los versículos 3 al 9. Mientras que lo otro que habla era una declaración inspirada que ahora se le estaba revelando al apóstol Pablo y que la estaba comunicando entonces a las iglesias. Este es seguramente el caso, ya que Pablo a veces cita a Jesús, y eso es normal en él. En Hechos 20:35 habla acerca de mejor es dar que recibir, citando a Jesús. En 1 Corintios 9:14 cita lo de el obrero es digno de su salario, citando también a Jesús. Y en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, parte B, nuevamente cita lo mismo que en 1 Corintios 9. En 1 Corintios 11, 24 al 25, pasaje que leemos prácticamente todos los domingos, también cita al Señor Jesús. Así que podría estar nuevamente citando al Señor en lugar de en ese momento y contexto dar una revelación por parte del Espíritu Santo. También porque cuando vamos al versículo 17, encontramos que Pablo dice, esto ordeno en todas las iglesias. Por lo tanto, no está hablando de una opinión personal, no está hablando de algo que puede, tómelo o déjelo, no está hablando de una orden, está hablando de un mandamiento. Ahora, ¿son estos matrimonios de los que habla aquí en el 10 y 11 matrimonios cristianos? Pablo comienza esta sección dirigiéndose a los casados, pero ¿cuáles casados? Algunos hermanos en los últimos años se han esforzado mucho en demostrar que los casados aquí significan todos los casados, cristianos, aquellos que están en matrimonios mixtos y los matrimonios inconversos. La preocupación ha surgido en un esfuerzo por refutar la posición de aquellos que piensan que no hay legislación con respecto al matrimonio, al divorcio, entre aquellos que están fuera de Cristo, que están en el mundo. Y que aquí, supuestamente, en Corintios, hay una base bíblica con respecto al matrimonio y divorcio que permite la disolución del vínculo matrimonial, muy aparte de la razón que dio Jesús, y permite un nuevo matrimonio a los cristianos que están en matrimonios mixtos. Esto es lo que algunas teorías, algunos han dicho, algunos han teorizado, y algunos hermanos con buena intención, por querer refutarlos a ellos, han interpretado este pasaje de esa manera. El argumento de aquellos que toman estos puntos de vista más flexibles es, ya que desde 1 Corintios 7:12 se aplica solo a los cristianos en matrimonios mixtos. Los versículos 10 al 11 deben aplicarse entonces, dicen, a los cristianos casados con cristianos, ya que Pablo dijo que Jesús no habló sobre los matrimonios mixtos, según ellos en el versículo 12, pero Pablo sí habló sobre los matrimonios de cristianos en el versículo 10. Por lo tanto, todo lo que Jesús dijo sobre el matrimonio y el divorcio solo se debe aplicar a los matrimonios donde ambos son cristianos. De manera que cualquier adulterio resultante de un nuevo matrimonio no se aplicaría a los que están fuera de Cristo o a aquellos quienes primera unión fue un matrimonio mixto. Repito o resumo. Algunos dicen que este pasaje se refiere solamente a matrimonios entre cristianos, solamente, y que solo aplica a ellos. No se puede aplicar a matrimonios mixtos, es decir, cristiano con inconverso, o matrimonios de dos inconversos, que no se puede, no aplica, ¿no? Bien, ¿qué pasa con esto? Entonces dice que la ley de Jesús, de Mateo 19:9, de que solamente nos podemos divorciar por causa de la infidelidad de nuestro cónyuge, no aplica a los matrimonios mixtos ni a los matrimonios entre inconversos. Porque él va a decir, o ellos van a decir, solamente el 10 y 11 aplica a los matrimonios de cristianos. Pero hay varias razones por las cuales esta conclusión está equivocada. Primero, vamos no subí esa diapositiva, ya me di cuenta. Bien, primero, si Jesús no se dirigió a nadie en un matrimonio mixto, esto trae un problema grave. Si las palabras de Jesús de Mateo 19:9 no están dirigidas
a las personas a los matrimonios donde hay un cristiano y un inconverso, hay un problema grave ahí. Porque entonces un cristiano no estaría bíblicamente autorizado a divorciarse de un cónyuge inconverso, culpable de fornicación, y a casarse nuevamente con la aprobación de Dios. Porque en el momento que le va a aplicar Mateo 19:9, el inconverso, si ha visto este pasaje, podría decirle, vamos a hablar de una situación hipotética, ¿no? Él ha visto este pasaje y le dice, pero espera, ¿cómo me vas a repudiar? Si Mateo 19:9 no me aplica a mí, yo soy inconverso, estamos en un matrimonio de cristianos con inconverso y Corintios aclara que sobre eso no legisló Jesús. Así que, pues, yo te podré ser infiel todo lo que yo quiera y no te puedes divorciar de mí, porque esa ley te aplica a ti, más no me aplica a mí. Tendría que aplicarnos a los dos. Segundo, si la frase digo yo, no el Señor, en el versículo 12, significa que Jesús no tenía nada que decir sobre el tema del matrimonio y el divorcio a alguien en un matrimonio mixto, entonces hay un problema, porque en el versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Qué significa entonces esta frase? Una virgen podría casarse con una persona divorciada antibíblicamente, como los divorcios mencionados por Jesús allá en Mateo 5:32, 19:9, Marcos 10:11 y Lucas 16:18. Podría hacerlo sin cometer adulterio, pero de nuevo, es ilógico y nadie defendería eso, nadie defendería esta conclusión como una conclusión lógica. Tercero, la posición de que Jesús habló solo a los matrimonios cristianos se ve claramente que es errónea por la apelación que él hace a Génesis. Recuerde siempre eso, cada vez que alguien le diga Mateo 19:9 es un pasaje del pacto, solo aplica a los cristianos, te equivocas y te equivocas lejos, porque cuando Jesús iba a dar su ley, antes de dar su ley, él apeló al principio, no al Antiguo Testamento, al principio y habló de la institución del matrimonio al principio, Génesis 2:24 y la cita en Mateo 19:5. Y se refirió, perdón, a esa etapa de la historia humana como el principio. Y mediante el uso incondicional que hace Jesús en Mateo 19:9 de la palabra cualquiera, que es equivalente o es igual a la palabra griega utilizada en Mateo 5:32 cuando dice el que, o Mateo 10:32 y 33 cuando dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres. ¿Cuál? ¿Solo los cristianos o todos los hombres? Cuando dice cualquiera en Mateo 10:32 y 33, todo el mundo entiende que se refiere a cualquier persona. Pero cuando unos pasajes antes o unos pasajes después, él dice cualquiera, quieren decirnos que cualquiera no significa cualquiera. Pero él sí lo enseñó de esta manera. Su enseñanza aplicaba y era una referencia universal en el tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. De lo anterior, es evidente que ninguna apelación a 1 Corintios 7 puede contradecir lo que Jesús ya había dicho sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, independientemente de cómo se entienda la expresión los casados, allá en los versículos 10 y 11. Puede que Pablo en ese momento estuviera pensando en matrimonios cristianos cuando dijo lo que dijo, pero no significa que la ley que él está compartiendo solamente le aplica a ellos. Son dos cosas diferentes. En un momento dado, él puede estar hablando de los matrimonios cristianos por las situaciones que estaban pasando en Corinto. Les está, recuerden, respondiendo preguntas y ayudándole a resolver problemas. Pero no quiere decir que esa ley no aplique a todas las demás personas en el mundo. Además, uno nunca debe dudar al tomar las escrituras en su significado obvio, su significado literal, su significado natural, por temor a tener una posición más débil o un argumento más débil a la hora de ir a discutir con algún hermano que con sofismas, con astucia, pues nos quiera voltear ese argumento. Pero si nosotros jugamos con la escritura, estiramos más el pasaje de lo que lo debemos estirar, le damos una explicación fantasiosa y luego nos ponen a prueba, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, lo que logra es que la gente pierda la confianza en la capacidad de uno de manejar las escrituras correctamente, de ser ese hombre idóneo del que hablaba el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo 2:15.
También puede incluso hacer que la gente cuestione la integridad de la persona que está defendiendo esta teoría. ¿Por qué? Porque al final van a decir, si no es serio en eso, ¿quién dice que es serio en el plan de salvación? ¿Quién dice que es serio en el tema de la organización? No, yo para allá no voy con esa gente porque están peor. Ahora, peor aún, puede ser que una persona rechace una conclusión sana, una conclusión correcta en una enseñanza bíblica, porque ya no tiene confianza en esta persona. La persona le está diciendo una realidad, una verdad, pero dice, no, este es el mismo mentiroso de la otra vez, así que no le voy a hacer caso. Esto es a lo que un colega llama defender la verdad con una espada rota. Querer hacer un argumento de todas maneras en un texto que de pronto no nos favorece en ese sentido. Entonces, es evidente que el significado de los casados en los versículos 10 y 11, por lo menos en el contexto puntual, se refiere a los matrimonios cristianos, porque es que a esos les está escribiendo Pablo, pero no solo a ellos. Hay más de una razón para esta conclusión. Primero, los demás abordados en el versículo 12 son claramente cristianos casados con inconversos. En eso estamos de acuerdo. Se ha sugerido que el significado podría ser las demás preguntas, o sea que Pablo nos está diciendo, y el resto de casados, como diciendo, ya hablé en el 10 y 11 de los matrimonios cristianos, ahora voy a hablar de otros. ¿No? Entonces viene algún hermano y dice, no, cuando él dice el resto o lo demás, se refiere a matrimonios de cristianos casados con inconversos. Pero, hermanos, esta interpretación es prácticamente imposible, porque aunque el apóstol Pablo escribió en cuanto a verbo peri o término peri en griego, las preguntas formuladas que plantea desde el versículo 1 dirigen sus comentarios a ciertas personas, a saber, los cristianos con cónyuges incrédulos. En los versículos 8 al 16, Pablo dirige sus declaraciones primero a los solteros y a las viudas, versículo 8, luego a los casados, versículo 10 y 11, y finalmente a los demás cristianos en matrimonios, pero matrimonios mixtos. Y como los demás son aquellos no incluidos en las referencias anteriores, los versículos 10 y 11 están claramente dirigidos a los cristianos, primordialmente, eminentemente. Y esto es corroborado por dos hechos. Primero, Pablo no emitió mandamientos a los inconversos, como mostrará una lectura de los versículos 12 al 16. Y número dos, la carta está dirigida a la iglesia o a los santos, capítulo 1, versículo 2. Por lo tanto, los casados de 7 días son cristianos casados. Esta también es la conclusión de prácticamente todos los comentaristas que hemos consultado, así como de la mayoría de los hermanos que han escrito sobre este tema. Esto no significa, otra vez, que lo que Pablo tiene que decir a los cristianos sobre este tema no será igualmente aplicable a los inconversos. Lo son, claro que sí, como ya hemos mencionado. Solo estamos destacando que Pablo no se dirige a los incrédulos en ese pasaje específico, sino que se concentra en los hermanos de la iglesia de Cristo en Corinto, para saber no para saber, perdón, para comunicar lo que ellos querían saber, para aclararle aquello en lo que ellos estaban confundidos, simplemente. Entonces, nosotros vamos a leer estos textos también aplicándolo en primer lugar a nosotros, porque va primero a la iglesia, pero no significa que exclusivamente y únicamente se aplican a la iglesia, porque ya dijo Jesús que su ley aplica a cualquiera, es decir, a todo aquel que. Así que, amados, hasta aquí nuestra primera sesión de la lección número 10, esperando que recuerden que los martes va a ser nuestro único día de clase, así que la segunda sesión vendría en 8 días, el próximo martes.